Él gastó sus últimos ahorros en un tranquilo pedazo de tierra, creyendo que el silencio podría finalmente dejarlo respirar de nuevo. Un veterano Navy SEAL desgastado por años de los que él nunca habla, y un pastor alemán entrenado para notar lo que otros pierden. La tierra lucía pacífica bajo el sol de verano, pero paz no significa vacío. Cuando su perro de repente paró de caminar, el instinto dijo lo que la lógica no pudo. Enterrado bajo hierba y luz estaba algo nunca destinado a ser recordado. Y la batalla más dura no estaba bajo tierra. Era elegir si quedarse en silencio o hacer lo que era correcto. Antes de que comencemos, dinos de dónde estás mirando. Y no olvides darle me gusta y suscribirte a Historias de K9 Navy SEAL. Miles Kincaid condujo al norte con las ventanas abajo, dejando que el aire cálido lavara a través de la cabina como una lenta, deliberada respiración. El camino se estrechó mientras subía, asfalto dando paso a grava pálida que crujió suavemente debajo de los neumáticos. A cada lado, abedules se alzaban altos y brillantes, su corteza blanca capturando el sol como hueso pulido. Más allá de ellos, pinos más oscuros se alzaron en densas filas, liberando el agudo, resinoso aroma del calor de verano. El cielo arriba era imposiblemente azul, ancho, abierto y sin cargas. Se sintió mal, casi para un hombre como Miles, estar entrando en un lugar como este. A los 43 Miles se portaba con la tranquila densidad de alguien forjado para la resistencia más que para la exhibición. Él era alto, justo sobre 6 pies, ancho a través de los hombros, su postura recta sin rigidez. Su cara era angular, las líneas alrededor de su boca y ojos fijas profundas, no de la edad sola, sino de años de elegir la contención sobre la reacción. Una barba corta oscurecía su mandíbula, mantenida recortada más por hábito que por vanidad. Su piel estaba curtida por el sol, un tono ganado al aire libre, no en el ocio. Sus ojos, grises, azules, firmes y vigilantes, permanecieron fijos en el camino adelante. Ellos habían aprendido hace mucho tiempo a no moverse rápidamente. A su lado en el asiento del pasajero, Vesper se sentó erguido, músculos relajados, pero listos, ojos ámbar siguiendo el movimiento de árboles y cielo con atención disciplinada. El pastor alemán tenía 6 años, completamente maduro, su pelaje negro y fuego corto y denso, construido para el trabajo más que para el espectáculo. Él no jadeaba ociosamente o presionaba su nariz al cristal como una mascota descubriendo novedad. Él evaluó, él escuchó, él midió. Miles había conducido más lejos con menos certeza antes. La tierra hacia la que se dirigía yacía cerca de una cadena de lagos del norte. El tipo que reflejaba el cielo tan limpiamente que era difícil decir dónde el agua terminaba y el aire comenzaba. Él lo había encontrado por accidente, o lo que pasaba por accidente en una vida moldeada por patrones y réplicas. El listado había sido breve. El precio había sido más bajo de lo que debería haber sido. Demasiado bajo. El papeleo explicó por qué. Servidumbre de conservación, restricción de desarrollo, derechos minerales reservados. Miles había leído esas líneas 2 veces en la oficina del condado. El papel oliendo débilmente a polvo y tinta vieja. Él entendió lo que significaban. Él entendió lo que costaban. Él firmó de todos modos. Él no estaba comprando libertad. Él estaba comprando silencio. Cuando el camión finalmente rodó hasta detenerse al borde de la propiedad, el motor haciendo tic-tac suavemente mientras se enfriaba, Miles se sentó por un momento más de lo necesario. Delante de él, la tierra se abría suavemente, inclinándose hacia el lago a través de hierba alta y flores silvestres dispersas.
La luz del sol se derramaba por el claro en anchas, ininterrumpidas sábanas. Libélulas rozaban el aire como fragmentos de cristal vivo. Este no era un lugar que demandara nada. Eso solo lo hizo peligroso. Miles salió, botas golpeando la tierra con un golpe amortiguado. Él vestía una chaqueta de campo de oliva desgastada, mangas subidas justo lo suficiente para mostrar sus antebrazos. Debajo, una camisa de cuadros roja y azul oscuro colgaba suelta, la tela suavizada por el tiempo. Sus pantalones cargo eran verde oscuro, desgastados en las rodillas, y sus botas de cuero marrón llevaban las marcas de largo uso más que de negligencia. Un reloj militar maltratado se posaba pesado en su muñeca. Un cuchillo plegable viajaba enganchado en su bolsillo. A través de su espalda, la mochila half-track de culata Eberly descansaba fácilmente, sus correas ajustadas con la precisión de alguien que había cargado peso por millas sin queja. Vesper salió por el lado opuesto, aterrizando ligeramente, inmediatamente cambiando a movimiento. Él se movió hacia adelante en un amplio arco, nariz baja, cola firme, escaneando el perímetro con practicada economía. Sus orejas rotaron independientemente, capturando sonidos distantes, la ondulación del agua, el zumbido de insectos, el débil crujido de árboles moviéndose en el calor. Miles lo observó, una débil curva tocando la esquina de su boca. «Estás fuera de servicio», él dijo silenciosamente. Vesper no reconoció el comentario. Él nunca lo hizo. Miles comenzó a montar el campamento cerca de la línea de árboles, eligiendo un lugar donde el suelo era alto y seco. Sus movimientos eran metódicos, pero sin prisa. Él clavó las estacas de la tienda en el suelo, en ángulos parejos, comprobando la tensión, ajustando líneas. Aún así, la estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado. Cuando él retrocedió para evaluarla, Vesper había detenido su patrulla y estaba observando. El perro inclinó su cabeza lo suficiente para hacer el juicio inconfundible. Miles exhaló por su nariz. «Lo veo». Las orejas de Vesper se movieron una vez. Eso fue todo. El momento pasó, ligero como el aliento, pero hizo algo importante. Aflojó un nudo que Miles no se había dado cuenta que aún llevaba. El humor para él nunca fue ruidoso. Llegó silenciosamente, se deslizó por las grietas. Para el final de la tarde, el campamento estaba establecido. El sol colgaba más bajo, calentando el lago a un azul líquido profundo. Miles se sentó en un tronco caído y bebió agua lentamente escuchando. No había motores aquí, no voces, solo los sonidos en capas del verano, viento moviéndose a través de hojas, insectos llamando, el ocasional pájaro levantándose y cayendo de nuevo en el silencio. Esto era para lo que él había venido. Y sin embargo, a medida que la tarde se arrastraba y las estrellas comenzaban a aparecer una por una, Miles sintió la familiar inquietud de la transición. La hora entre el día y la noche siempre había sido difícil para él. Demasiada luz para el descanso, demasiada sombra para la certeza. Él encendió un pequeño fuego y calentó una comida simple. Vesper yacía a unos pocos pies de distancia, como una esfinge, ojos medio cerrados, pero alerta. Las llamas pintaban movimiento lento a través del pelaje del perro, volviendo el pelaje negro a bronce, el oro a brasa. Miles miró fijamente al fuego y dejó sus pensamientos divagar. No hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia adentro. Él pensó en los años que había pasado obedeciendo órdenes que tenían sentido en ese momento y menos sentido después. Él pensó en momentos cuando el silencio había sido más fácil que hablar y cómo esos silencios habían desarrollado dientes. Esta tierra
había venido con restricciones, límites escritos con tinta, líneas que él no podía cruzar. Él encontró consuelo en eso. El fuego crepitó suavemente. Vesper se levantó, no abruptamente, no en tamaño, alarma. Él simplemente se paró, músculos tensándose con tranquila intención. Su cabeza levantada, su cuerpo angulado, no hacia el lago, no hacia el campamento, sino hacia el tramo más oscuro del bosque más allá del claro. Miles lo sintió antes de que preguntara. El sutil cambio en el aire, la forma en que el sonido parecía retraerse. ¿Qué es? Él murmuró. Vesper no ladró, no gruñó. Él dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo, plantándose como si marcara un umbral invisible. La cola del perro estaba quieta. Eso estaba mal. Miles dejó su taza y se levantó lentamente, ritmo cardíaco constante, pero atento. Él siguió la línea de la mirada de Vesper. No había nada obvio allí. Ningún movimiento, ningún sonido que él pudiera aislar. Solo árboles en capas de sombra, parados exactamente como deberían haber estado. Y sin embargo el perro no se movió por un largo momento. Ni Miles tampoco. Él había aprendido a lo largo de años y cicatrices que la ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia. Él había aprendido que las cosas más peligrosas no se anunciaban. Finalmente, Miles colocó una mano ligeramente sobre el hombro de Vesper. Está bien, él dijo. No tranquilización, reconocimiento. Vesper permaneció donde estaba, ojos fijos, escuchando algo que la tierra había elegido no compartir. Entonces, tan silenciosamente como había comenzado, la tensión se relajó. Vesper retrocedió, se giró una vez y regresó a su lugar junto al fuego. El bosque liberó su aliento. Miles se quedó allí por otro minuto, mirando fijamente a los árboles antes de volverse a sentar. Lo que sea que eso había sido, no había sido una advertencia. Había sido un recordatorio. La noche se asentó completamente. Las estrellas se hicieron más densas arriba, reflejadas débilmente en el lago más allá de los árboles. Miles se recostó contra su mochila, la tierra firme debajo de él, el cielo vasto arriba. Vesper se posicionó justo fuera de la luz del fuego, no durmiendo, no paseando, simplemente presente. Miles cerró sus ojos. Él no había comprado paz. Él había comprado una pausa. Y mientras el fuego ardía abajo y el bosque se envolvía alrededor del claro, Miles entendió algo con tranquila claridad. La tierra no estaba vacía, estaba contenida. Sostenía su historia de la forma en que un hombre experimentado sostenía el duelo. No ruidosamente, no urgentemente, sino con paciencia. Por ahora, eso era suficiente. La mañana llegó suavemente, traída en aire cálido, y el sonido del agua moviéndose contra piedra. La luz del sol se deslizó por el claro en largas, doradas bandas, convirtiendo cada brizna de hierba en algo afilado y brillante. Miles con Kincaid se despertó antes de que los pájaros terminaran de negociar el día. El hábito hizo eso. También una mente que nunca se apagaba completamente. Él se sentó lentamente, escuchando. Nada urgente le respondió. No motores, no voces, solo el ritmo constante del verano. Hojas agitándose, insectos elevándose, el lago respirando en algún lugar más allá de los árboles. Por un momento, Miles se permitió creer que ayer había sido exactamente lo que parecía. Un hombre y su perro llegando a un lugar tranquilo. Nada más. Vesper ya estaba despierto. El pastor alemán se paró a unos pocos metros de la tienda, mirando al este, su postura equilibrada y alerta. A los 6 años, él había envejecido en sí mismo. Ningún movimiento desperdiciado, ninguna energía inquieta,
Su pelaje negro y fuego capturó la luz del sol en líneas limpias a lo largo de sus hombros y espalda. Cuando Miles salió, Vesper movió una oreja en reconocimiento, pero no se giró. Miles siguió su mirada, luego exhaló. «Está bien», él murmuró. «Trabajemos». Él se puso sus botas y chaqueta de campo. Se colgó la mochila half-track sobre un hombro y sacó la pequeña libreta que guardaba sellada en plástico. Esto no era exploración, era orientación. La diferencia importaba. Miles se movió metódicamente a lo largo de la línea de propiedad, midiendo distancias, comprobando elevación, marcando árboles con cinta biodegradable. Él registró coordenadas, notó cambios en el suelo, pendiente, drenaje. Estos hábitos una vez habían sido sobre supervivencia. Ahora eran sobre enraizamiento, recordándose a sí mismo que el mundo aún podía ser medido, entendido, respetado. Vesper trabajó el perímetro con él, pero nunca lo suficientemente cerca para estorbar. El perro se adelantaba, luego regresaba, siempre manteniendo a Miles a la vista. Su nariz trazaba caminos invisibles a través del aire, capturando historias que Miles no podía leer. El sol subió más alto. El calor presionaba suavemente contra la espalda de Miles. El sudor se acumuló debajo de su cuello, pero él lo recibió. El calor era honesto. El calor no pretendía ser algo más. Ellos llegaron al borde de un pradera, donde la hierba silvestre cedió el paso a una suave elevación esparcida con piedras. Miles redujo la velocidad, escaneando el suelo. La tierra aquí parecía ordinaria, demasiado ordinaria. No huellas, no tallos rotos, no disturbio obvio. Vesper dio un paso adelante, luego se detuvo, no abruptamente, no rígidamente. Él simplemente se quedó quieto, cada músculo asentándose en una postura que Miles conocía demasiado bien. La cabeza del perro bajó una fracción. Su peso se desplazó sutilmente hacia atrás sobre sus patas traseras como si se preparara contra algo invisible. Miles sintió su pecho tensarse. Él no habló de inmediato. Años atrás, él había aprendido que el sonido podía arruinar un momento de claridad. Él esperó, dejando que el silencio se extendiera hasta que se sintió deliberado. «¿Qué tienes?», él preguntó silenciosamente. Vesper no lo miró. Sus ojos ámbar estaban fijos en un trozo de tierra donde la hierba crecía ligeramente, más delgada, el color solo un tono diferente del resto. La cola del perro estaba baja y quieta. Sus orejas estaban anguladas hacia adelante, captando algo que no llevaba sonido. Miles se acercó lentamente, cuidadoso de no estorbar. Él se arrodilló junto a Vesper y presionó su palma contra la tierra. Estaba más firme aquí, no compactada como una carretera, no rocosa, solo anclada, como si el suelo resistiera ser perturbado. Él inhaló. Ahí estaba, un débil matiz metálico tan ligero que podría haber sido imaginado. Pero Miles casi lo descartó. Casi. Él había aprendido una vez por las malas que el casi era donde vivían los errores. Él sonrió a pesar de sí mismo. Si eso es tesoro enterrado, estás recibiendo los buenos premios. Vesper no se movió. La broma cayó plana, disolviéndose en el aire entre ellos. Cuando el perro era juguetón, Miles confiaba en el mundo. Cuando Vesper estaba así, enfocado inmóvil, Miles no confiaba en nada. Vesper dio medio paso hacia adelante, su cuerpo angulándose justo lo suficiente para bloquear la rodilla de Miles. Un límite. Miles se congeló, luego asintió para sí mismo. Él retiró su mano del suelo y en su lugar buscó su libreta. Él esbozó un contorno tosco del área, marcó las coordenadas, añadió un pequeño símbolo que solo él reconocería más tarde.
Hoy no, él dijo suavemente. Vesper exhaló por su nariz, un aliento controlado que se sintió como acuerdo. Ellos siguieron adelante. Por la siguiente hora, Miles trabajó sin incidentes, pero su atención seguía volviendo, no al miedo, a la curiosidad, del tipo que no exigía respuestas, sino que respetaba el hecho de que las preguntas a veces necesitaban tiempo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Miles decidió ir al pueblo por provisiones e información. Pine Haven se sentaba a solo 15 minutos, un lugar lo suficientemente pequeño para sentirse personal, lo suficientemente viejo para haber aprendido el valor de la memoria. El viaje fue corto. El pueblo se anunció silenciosamente. Una única calle principal, un restaurante con letreros descoloridos por el sol, una ferretería que olía a madera y aceite. Miles se estacionó cerca del edificio de registros del condado, su fachada de ladrillo desgastada lisa por décadas de clima. Adentro, el aire estaba fresco y olía débilmente a papel. June Ellery levantó la vista de detrás del mostrador cuando Miles entró. Ella estaba en sus primeros 60, alta y esbelta, su cabello gris recogido en un nudo práctico en la base de su cuello. Su piel era clara, arrugada no por preocupación, sino por años de entrecerrar los ojos ante mapas y microfilm. Sus ojos eran agudos, evaluadores y no fácilmente impresionables. ¿Puedo ayudarte?, ella preguntó. Miles se presentó y explicó sin adornos que él había comprado recientemente tierra al norte del lago y quería confirmar marcadores de límites y notas de acceso. Los dedos de June se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué parcela?, ella preguntó. Él dio el número. June se recostó ligeramente en su silla, estudiándolo más de cerca ahora. Las botas gastadas, el reloj militar, la forma en que se paraba como si el equilibrio fuera una decisión más que un predeterminado. Ese no obtiene muchos dueños a largo plazo, ella dijo. Miles encontró su mirada. Sabio eso. June lo consideró por un momento. Luego se levantó y le hizo un gesto para que la siguiera. Miremos. Ella lo llevó a una mesa larga y extendió una serie de mapas. Los límites eran claros, la topografía detallada, pero había huecos, lugares donde la información simplemente se detenía. Nada ilegal, June dijo, golpeando la página. Solo ausente. Miles trazó el espacio vacío con su dedo. Ausente usualmente significa que alguien sacó algo. June sonrió finamente, o decidió que era más fácil no ponerlo. Ella miró hacia Vesper, quien se sentaba pacientemente cerca de la puerta. Ojos alerta, pero tranquilos. Buen perro, ella dijo. Miles asintió. Mejor que la mayoría de la gente. June regresó al mostrador e imprimió algunos documentos. Podrías también hablar con Nora Beckett, ella añadió. Agrimensora del condado, si hay algo extraño sobre la tierra, ella lo verá. Afuera, el sol era cegador después del fresco interior. Vesper se levantó cuando Miles pisó la acera, la cola dando un único, lento barrido. Ellos caminaron de vuelta al camión en silencio. Mientras Miles alcanzaba la puerta del conductor, Vesper se detuvo. Él no se sentó. Él no se puso rígido. Él simplemente giró su cabeza y miró fijamente al otro lado de la calle a la polvorienta ventana de la ferretería. Miles siguió su mirada. En el reflejo, él se vio a sí mismo. Y justo detrás de él, off el edificio de registros del condado, el reflejo tembló ligeramente en el calor, doblando líneas, distorsionando bordes. Por un breve, inquietante segundo, Miles sintió como si estuviera mirando dos versiones del mismo lugar, una como era, una como recordaba haber sido. Las orejas de Vesper se movieron una vez. Luego el momento pasó.
Miles sacudió su cabeza y abrió la puerta, el reflejo rompiéndose en vidrio ordinario y luz del sol. Él se dijo a sí mismo que no era nada, pero el sentimiento se quedó con él todo el camino de regreso a la tierra. Ellos regresaron a última hora de la tarde. La luz se había suavizado, volviendo el lago un azul más profundo. Miles dejó su mochila y se sentó en el tronco de nuevo, libreta abierta en su rodilla. Él revisó lo que había registrado: coordenadas, notas del suelo, huecos en el mapa. Vesper yacía cerca, cabeza descansando sobre sus patas, ojos medio cerrados. Él parecía relajado, pero Miles sabía más. El perro estaba escuchando a la tierra, al aire, a cosas que no se anunciaban. Miles cerró la libreta y miró fijamente al otro lado del claro. Él había venido aquí para descansar, para dejar de medir, dejar de calcular, dejar de decidir. Pero la tierra le había respondido, no con paz, sino con invitación. Una invitación que no exigía aceptación, solo conciencia. Él se frotó una mano sobre su cara y soltó un lento aliento. Está bien, él dijo silenciosamente, a nadie en particular. Te escucho. La cola de Vesper golpeó el suelo una vez. El sol bajó más, sombras estirándose largas y deliberadas a través de la hierba. En algún lugar debajo de la superficie de la tierra, algo permanecía, inmóvil, paciente y esperando. Por ahora, Miles eligió no perturbarlo. Miles regresó al lugar marcado justo después del amanecer, cuando la luz aún era suave y el aire llevaba la fresca promesa de otro día despejado. Él trajo solo lo que necesitaba: una pala compacta, un tel plegable, guantes, su libreta, no herramientas eléctricas, no prisa. Si la tierra tenía algo que decir, él tenía la intención de escuchar sin gritar por encima. Vesper caminó a su lado, calmado y decidido. El pastor alemán se movía con la tranquila confianza de un Ken Dunev experimentado. Cabeza baja, hombros rodando suavemente, orejas ajustándose a cada cambio en el sonido. A los 6 años, su cuerpo era delgado y fuerte, el negro y fuego de su pelaje capturando motas de luz solar mientras pasaban a través de helechos y pinos jóvenes. Él no se apresuró, él no se quedó atrás, él se quedó lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para observar. Ellos llegaron al lugar que Miles había marcado el día anterior. La hierba lucía inalterada. El rocío aún se aferraba a las briznas, brillando como vidrio roto. Un ojo casual no habría visto nada malo aquí. Miles sabía mejor que confiar en ojos casuales. Él se arrodilló y apartó la capa superior de musgo con su mano enguantada. La tierra debajo estaba fresca y húmeda, oliendo a hierro y raíces. Él trabajó lentamente, cuidadosamente, levantando solo lo que el suelo permitía. Cuando el borde apareció, fue inconfundible. Acero recto, frío, inflexible, un riel. Miles hizo una pausa, su aliento superficial, pero controlado. Él despejó un poco más, justo lo suficiente para confirmar lo que estaba viendo. El metal se extendía más allá de la sección expuesta, desapareciendo de nuevo en el suelo como si nunca hubiera sido destinado a ser encontrado. Una línea de riel no apareció por accidente. Los rieles requerían planificación, mano de obra, propósito. Cortaban a través de la tierra en lugar de adaptarse a ella. Este hizo exactamente eso, corriendo recto, indiferente a la pendiente o la línea de árboles. Vesper se acercó, nariz flotando pulgadas sobre el metal expuesto. Él no lo tocó. Él inhaló una vez, luego se giró y comenzó a moverse hacia adelante, siguiendo la línea con precisión infalible. Miles se paró y siguió. Ellos caminaron a través de un corredor de verde,
que se sentía cada vez más deliberado. Helechos se dieron el paso a maleza baja. Pinos se adelgazaron, sus raíces retorciéndose sobre el suelo como nudillos. El suelo bajo los pies se volvió más firme, mejor drenado. Quienquiera que hubiera colocado este riel había sabido dónde ponerlo. El bosque, a pesar de toda su belleza, se sentía escenificado. Cuando la estructura apareció a la vista, Miles se detuvo en seco. Un vagón de ferrocarril se sentaba delante de ellos, escondido bajo un simple dosel de madera. Las vigas estaban desgastadas pero sanas. El techo angulado justo lo suficiente para arrojar la lluvia. Musgo se arrastraba a lo largo de los bordes, suavizando las líneas, mezclando la estructura en su entorno. Desde arriba, desde la distancia, parecería nada más que una sombra entre árboles. El vagón de ferrocarril en sí era estrecho y viejo, sus lados metálicos opacados a un gris plano que reflejaba la luz de verano sin brillo. Descansaba directamente sobre los rieles, alineado con una precisión que sugería que no se había movido desde el día en que llegó. No había sensación de abandono aquí. Miles se acercó lentamente, buscando signos de perturbación. No había huellas frescas, no ramas rotas, no huellas obvias más allá de las suyas. El bosque no ofrecía nada. Él alcanzó la manija de la puerta. Le resistió, no congelado, no oxidado sólido, solo lo suficientemente rígido para recordarle que el tiempo había pasado. Miles sacó una pequeña botella de aceite de su bolsillo y aplicó una gota cuidadosa. Él esperó, luego giró la manija de nuevo, añadiendo presión constante. La bisagra gimió suavemente, un sonido como una vieja articulación despertando del sueño. Adentro, el aire estaba quieto, pero no viciado. Olía débilmente a metal y aceite viejo. La luz se filtraba a través de una estrecha ventana cerca del techo, iluminando un interior compacto arreglado con eficiencia disciplinada. Una estufa de hierro fundido se sentaba en una esquina, su tubería sellada limpiamente a través del techo. Una mesa estrecha estaba atornillada al suelo, su superficie marcada con cicatrices que hablaban de medir, clasificar, registrar. Esto no era un refugio, era un espacio de trabajo. Mills notó los detalles inmediatamente. Un único tornillo más nuevo que los otros, su metal más brillante, un trapo rígido con aceite seco escondido debajo de la mesa, débiles huellas de manos a lo largo del marco de la puerta donde alguien se había apoyado repetidamente con el tiempo. Mantenimiento, sí, pero mínimo. Justo lo suficiente para mantener las cosas funcionales. Justo lo suficiente para asegurar que el vagón de ferrocarril permaneciera lo que estaba destinado a ser. En la pared, una pequeña etiqueta de metal capturó la luz. La rotulación estaba desgastada pero legible. Monitoreo. No molestar. Miles exhaló lentamente. Vesper entró, luego se detuvo. El perro no exploró. Él no olfateó las esquinas ni rodeó el espacio. Él se sentó justo dentro del umbral, su cuerpo alineado con el umbral, orejas hacia adelante, ojos fijos en Miles en lugar de en la habitación. Un límite. Miles lo sintió asentarse en su pecho, pesado e inconfundible. Él escaneó el interior una vez más, comprometiendo dimensiones y ubicaciones a la memoria. Él no tocó la estufa, él no abrió cajones, él midió ángulos con sus ojos y salió de nuevo a la luz del sol. Él cerró la puerta suavemente. Ellos rodearon la estructura, Miles contando pasos, notando el grosor de las vigas, la forma en que el dosel se extendía justo lo suficiente para proteger el vagón de ferrocarril de la lluvia y nieve directas. Esto había sido diseñado por alguien que entendía el ocultamiento,
alguien que sabía cómo dejar que la naturaleza hiciera el resto del trabajo. Miles sacó su libreta y esbozó rápidamente líneas, ángulos, orientación. Él marcó la posición del riel relativo al lago y al claro. Él no lo fotografió. Registros digitales viajaban. El papel se quedaba donde se ponía. Vesper permaneció quieto, observando. Después de un tiempo, Miles se enderezó y retrocedió, aumentando la distancia entre él y el vagón de ferrocarril. Él sintió el débil tirón de la curiosidad, agudo e insistente. Él también sintió algo más, contención moldeada por la experiencia más que por el miedo. «Esto no es nuestro», él murmuró. La cola de Vesper hizo un único movimiento lento. Ellos dejaron el claro tal como lo habían encontrado, cuidadosos de no perturbar el musgo o la hierba. El bosque se cerró detrás de ellos, tragando las líneas rectas con facilidad practicada. Ellos habían ido quizás 50 yardas cuando Vesper se detuvo de nuevo. Esta vez el perro giró su cabeza bruscamente, orejas angulándose hacia una depresión poco profunda cerca de la esquina trasera del vagón de ferrocarril, algo que Miles había perdido. El suelo allí se hundía sutilmente, la hierba más corta como si hubiera sido presionada repetidamente a lo largo de los años. Miles siguió la mirada de Vesper y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La depresión era demasiado regular, demasiado limpia. Él dio un paso más cerca, luego se detuvo. Vesper no lo bloqueó. Él no se sentó. Él simplemente miró hacia atrás una vez, su expresión ilegible, pero con intención, y luego regresó su enfoque al suelo. Miles entendió el mensaje con suficiente claridad. Había más aquí, y lo que fuera se extendía más allá de lo que podía ser visto. Él marcó el lugar en su libreta sin acercarse más y se dio la vuelta, su pulso constante pero alerta. Algunos umbrales no se anunciaban con puertas. La caminata de regreso al campamento fue silenciosa. El sol subió más alto, el bosque iluminándose como si nada inusual hubiera sido revelado. Miles preparó café sobre su pequeña estufa y se sentó en el tronco, mirando fijamente el vapor mientras subía y desaparecía. Él pensó en líneas de riel que ya no aparecían en mapas, en proyectos que terminaron sin explicación, en el costo del silencio y el costo de hablar. Vesper yacía cerca, su cuerpo relajado, pero su conciencia inconfundible. Él no había sido destinado a vivir silenciosamente. Incluso en reposo había algo vigilante en él, una atención que no se desvanecía. Miles tomó un largo trago de café y dejó la taza de un lado. Él no había venido aquí buscando respuestas. Él había venido por silencio. Pero el silencio, él estaba aprendiendo. Rara vez estaba vacío. Estaba lleno de cosas, esperando el tipo correcto de atención. Él cerró su libreta y la deslizó de nuevo en su mochila. Por ahora, él dijo suavemente, «Esperamos». Las orejas de Vesper se movieron una vez. La tierra permaneció como había estado, iluminada por el sol, verde, paciente. Debajo, algo mantuvo su curso, recto y deliberado, indiferente al tiempo. Miles aún no sabía lo que eso significaba, pero sabía que importaba. Pinehaven se reveló a sí mismo de la forma en que los pueblos de verano a menudo lo hacían, sin ceremonia, sin prisa. Una única calle principal se curvaba suavemente a lo largo del lago, sus escaparates sombreados por toldos que se habían desvanecido a versiones más suaves de sí mismos. El restaurante en la esquina olía a mantequilla y café caliente. Niños montaban sus bicicletas en círculos sueltos, serpenteantes, sus risas flotando como campanillas de viento a través del aire cálido. Residentes mayores se sentaban en porches y bancos, viendo pasar el día como si el tiempo fuera un vecino familiar.
Miles Kincaid estacionó su camión debajo de un arce y se sentó por un momento con el motor apagado. El calor hacía tic-tac suavemente bajo el capó. Vesper se sentó en el asiento trasero, cabeza alta, ojos siguiendo la lenta coreografía de personas y movimiento. Él estaba calmado aquí, no relajado, pero tampoco preparado. Los pueblos eran complicados, demasiadas señales, demasiado solapamiento. «Quédate», Miles dijo silenciosamente. Vesper obedeció, bajándose a una postura de esfinge. Mirando a través de la ventana abierta, la oficina de registros del condado ocupaba un edificio de ladrillo rechoncho a mitad de la calle. Adentro, el aire estaba más fresco, teñido con un olor seco a papel y polvo. Luces fluorescentes zumbaban suavemente arriba. June Ellery levantó la vista de detrás del mostrador cuando Miles entró. Ella era más alta que la mayoría de las mujeres de su edad, su figura esbelta y de espalda recta, como si la postura fuera una cuestión de principio. Su cabello gris estaba recogido en un pulcro nudo en la base de su cuello, no por vanidad, sino por practicidad. Su piel era clara, arrugada de una manera que sugería largos años de atención más que preocupación. Cuando ella habló, su voz llevó la calma eficiencia de alguien que había aprendido que la claridad ahorraba tiempo. «Debes ser el nuevo terrateniente», ella dijo, no desagradablemente. Miles asintió. Miles Kincaid. Los ojos de June parpadearon brevemente hacia sus botas, su reloj, la forma en que él se paraba sin apoyarse. Ella no comentó. Ella simplemente hizo un gesto hacia el mostrador. «¿En qué puedo ayudarte?» Miles explicó lo que necesitaba. Confirmación de límites, notas de acceso históricas, cualquier cosa inusual adjunta a la parcela. Él habló claramente sin drama. June escuchó sin interrumpir. Cuando él le dio el número de parcela, sus dedos se detuvieron sobre el teclado. «Ese», ella dijo lentamente. Ella se recostó en su silla y lo estudió más de cerca ahora, la curiosidad agudizando su mirada. «¿Lo compraste sabiendo sobre las restricciones?» «Sí». La boca de June se movió. La mayoría de la gente no. Ella se puso de pie en movimiento para que él la siguiera. «Echemos un vistazo». Ellos se movieron a una mesa larga en la parte trasera donde mapas enrollados y carpetas yacían apilados con cuidadoso desorden. June extendió varias hojas esperando las esquinas con pequeños bloques de metal. Las líneas eran limpias, la topografía detallada. Límites forestales, contornos de elevación, flujo de agua, todo lo que un pedazo de tierra debería tener. Y luego nada en el área. Miles reconoció inmediatamente. La información se adelgazó y luego se detuvo. No líneas de servicios, no superposiciones históricas, no anotaciones más allá del mínimo indispensable. June golpeó el espacio en blanco con un dedo. «Esta parte siempre ha sido tranquila». Miles trazó el borde con su nudillo. «¿Tranquilo cómo?» «No ilegal», ella dijo. «Solo ausente». «Ausente usualmente significa que alguien quitó algo», Miles respondió. Los ojos de June encontraron los suyos o decidió que era más fácil no ponerlo. Ella cruzó sus brazos holgadamente, considerando que deberías hablar con Nora Beckett, agrimensora del condado. Si hay algo extraño sobre la tierra, ella es la que lo nota. Como si fuera convocada por su nombre, la puerta se abrió y una mujer entró, llevando un mapa enrollado bajo un brazo. Nora Beckett estaba en sus últimos 40, altura promedio con una constitución compacta, atlética que hablaba de trabajo de campo más que de horas de oficina. Su cabello, rubio oscuro con una mecha plateada, estaba recogido en una coleta baja. Ella vestía ropa práctica, camisa de mezclilla, pantalones de trabajo, botas desgastadas con uso real.
Sus ojos eran rápidos y curiosos, siempre midiendo. June hizo un gesto. Nora, este es Miles Kincaid. Él posee el tramo del norte. Nora levantó una ceja. ¿Ese? Miles asintió de nuevo, sintiendo un patrón formarse. Nora desenrolló su mapa y se inclinó sobre la mesa. Los límites son sólidos, ella dijo. No disputas, pero las superposiciones no coinciden con el terreno. Hay lugares donde la Tierra se comporta como si recordara algo que los registros no. ¿Cómo qué? Miles preguntó. Patrones de drenaje que no tienen sentido. Compactación del suelo en líneas rectas. Ella levantó la vista. La naturaleza no hace líneas rectas muy a menudo. Miles sintió el tranquilo clic de alineación en su pecho. Antes de que pudiera responder, la campana sobre la puerta tintineó. Cal Harrow entró arrastrando los pies, limpiándose las manos en un trapo que una vez había sido blanco. Él estaba bien entrado en sus 70, ligeramente encorvado, con una cara curtida por décadas de grasa y sol. Su barba era fina y amarillenta, su gorra manchada con aceite. Sus ojos, sin embargo, eran agudos, alertas de una manera que sugería que él perdía muy poco. June, él dijo, ¿tienes esa junta que ordené? June asintió hacia un estante, justo donde siempre está. Cal notó a Miles y asintió cortésmente. Cara nueva. Miles devolvió el asentimiento. Acaba de comprar tierra al norte del lago. La mano de Cal se congeló a mitad de la limpieza. ¿Norte rastreado? Él preguntó. Miles lo observó cuidadosamente. Eso es correcto. La boca de Cal se tensó. Él miró a June, luego de nuevo a Miles. Yo trabajé las líneas de riel cuando era más joven. Él dijo esa tierra. Cosas pasaron por allí que no siempre volvieron a salir. ¿Cómo qué? Miles preguntó. Cal se encogió de hombros, un gesto pesado con años. Equipo de acero. ¿Gente que no se quedó? Él hizo una pausa. Un verano, el lago olía mal. Peces metálicos murieron. Luego se detuvo y la gente aprendió a no preguntar. El silencio se asentó sobre la habitación, espeso pero no hostil. June aclaró su garganta. El guardabosques Mateo Ruiz podría querer oír sobre esto. Ella dijo que él ha estado rastreando preocupaciones ambientales alrededor de la cuenca hidrográfica. Como si fuera una señal, la puerta se abrió de nuevo. El guardabosques Mateo Ruiz entró, la luz del sol enmarcando su silueta. Él estaba en sus últimos 30, alto y esbelto, con cabello oscuro cortado corto y una barba cuidadosamente recortada. Su uniforme estaba limpio pero desgastado. Su postura relajada de una manera que venía de la competencia más que de la facilidad. Sus ojos eran firmes, pensativos. Tarde, él dijo. ¿Todo bien? June hizo un gesto entre ellos, hablando tierra. La mirada de Mateo se posó en Miles, evaluando. Si alguien empieza a ofrecerse a comprar tu propiedad rápidamente, él dijo, usualmente significa que ellos saben algo que tú no. Miles asintió lentamente. Fue entonces cuando el hombre con la sonrisa cortés entró. Graham Weller se movió como alguien acostumbrado a ser bienvenido. Él estaba en sus primeros 40, alto, bien arreglado, su cabello oscuro peinado pulcramente hacia atrás. Su traje era lo suficientemente ligero para el verano, sus zapatos impecables. Su sonrisa era practicada, pero no insincera, justo lo suficientemente distante para mantener la emoción a distancia. Tarde, Graham dijo, extendiendo una mano. Graham Weller, consultor de desarrollo. Miles estrechó su mano. El agarre fue firme pero breve. No pude evitar escuchar. Graham continuó suavemente. Yo represento a un grupo interesado en crecimiento responsable en la región. Desarrollo sostenible.
enfocado en la comunidad. Sus ojos parpadearon brevemente hacia los mapas en la mesa. Hemos estado adquiriendo tierra cerca del lago, él dijo. Estaría feliz de hacer una oferta. Miles lo estudió. Las palabras cuidadosas, el entusiasmo controlado, la forma en que su mirada se demoraba en los espacios en blanco del mapa en lugar de en los detallados. No estoy vendiendo, Miles dijo. Graham sonrió imperturbable. Hoy no. Él estuvo de acuerdo. Pero las oportunidades tienen una forma de madurar. Él asintió cortésmente a la habitación y salió de nuevo, la luz del sol tragándolo entero. Miles regresó a su camión unos minutos después. Vesper se levantó inmediatamente, cola baja, orejas hacia adelante. Él no ladró, él no gruñó. Mientras Graham Weller pasaba por la acera, los ojos de Vesper se fijaron en él. El cuerpo del perro se puso rígido. No en alarma, sino en reconocimiento, su mirada siguió a Graham hasta que el hombre desapareció a la vuelta de la esquina. Miles sintió un escalofrío recorrerlo, agudo y preciso. Fácil, él murmuró. Vesper se sentó, pero sus ojos permanecieron fijos en la calle vacía mucho después de que Graham se había ido. Ellos condujeron de vuelta hacia la tierra en silencio. El sol bajó más, calentando el lago a un azul bruñido. Miles se estacionó al borde del claro y salió, respirando el aroma a pino y agua. La tierra lucía inalterada, pacífica e indiferente, pero ya no se sentía vacía. Miles dejó su mochila y abrió su libreta, revisando lo que había aprendido. Restricciones, huecos, advertencias, interés. Él cerró la libreta y miró a Vesper. No hemos terminado de escuchar, él dijo. La cola de Vesper golpeó el suelo una vez. El bosque permaneció quieto, conteniendo su aliento. Miles eligió el medio del día para regresar. El sol se alzaba alto y sin ambigüedades, derramando luz en el bosque hasta que incluso las sombras parecían honestas. Él lo hizo a propósito. La oscuridad tenía una forma de inventar urgencia donde ninguna era necesaria. Si él iba a cruzar un umbral, lo haría con sus ojos abiertos y su respiración constante. Él se acercó al vagón de ferrocarril a lo largo del mismo camino, cuidadoso, botas aterrizando donde el musgo ya era delgado, manos libres, hombros sueltos. El dosel de madera crujió débilmente mientras una brisa se movía a través del claro, pero la estructura misma no se movió. Había sido construido para quedarse. Vesper caminó a su lado, lo suficientemente cerca como para que Miles pudiera sentir el calor del perro a través de la tela de su chaqueta de campo. El andar del pastor alemán era suave, económico. A los 6 años, Vesper se portaba como un veterano. Ningún movimiento desperdiciado, ninguna curiosidad innecesaria. Sus orejas pivotaron mientras se acercaban a la puerta, captando los sutiles sonidos de madera y metal respondiendo al calor. Miles alcanzó la manija. Le resistió de nuevo, no obstinadamente, sino con la firme paciencia de algo que había aprendido a no ceder rápidamente. Él aplicó una sola gota de aceite, esperó y giró la manija con presión controlada. La bisagra gimió bajo, deliberadamente, como una vieja articulación aceptando moverse. La puerta se abrió hacia adentro. La luz se derramó por el interior, revelando un espacio que era más pequeño de lo que parecía desde afuera y mucho más deliberado de lo que cualquier refugio tenía derecho a ser. El aire adentro estaba fresco y seco, llevando el débil aroma a metal, aceite y humo viejo. Largo, disipado, pero no olvidado. Miles entró. El vagón de ferrocarril estaba arreglado con eficiencia disciplinada. Una estufa de hierro fundido ocupaba una esquina, su tubería ajustada limpiamente a través de una abertura sellada en el techo.
Una mesa estrecha estaba atornillada directamente al suelo, su superficie marcada por surcos y rasguños superficiales que seguían patrones, midiendo, alineando, registrando. Estantes revestían una pared, cada uno sosteniendo herramientas arregladas por tamaño y función. Tazas de estaño, una tetera, pequeños recipientes etiquetados en una mano que favorecía la claridad sobre el adorno. No había efectos personales, no fotografías, no libros, no ropa extra, no señal de que alguien hubiera tenido la intención de estar cómodo aquí. Esto no era un lugar para descansar, era un lugar para trabajar. Miles se movió lentamente, ojos trazando la geometría del espacio. Él notó el ángulo de la tubería de la estufa, el grosor de los pernos de la mesa, la forma en que los estantes habían sido reforzados contra la vibración. Quienquiera que hubiera construido esto entendía la carga, el calor y el tiempo ellos habían planeado para el uso, no la presencia. Detrás de él, Vesper entró y se detuvo. El perro no rodeó la habitación. Él no olfateó la estufa o los estantes. Él se plantó justo dentro del umbral, cuerpo alineado con el umbral, orejas hacia adelante. Un sonido bajo rodó de su pecho. No un gruñido destinado a amenazar, sino algo más apretado, controlado, una advertencia moldeada por la contención. Miles se congeló. Él siguió la línea de la mirada de Vesper al suelo. Al principio, la diferencia era sutil. Un cambio en la beta, un cambio en el tono. Una sección de las tablas de madera no coincidía con las otras. Las tablas eran más nuevas, tratadas, sus bordes ajustados con una precisión que no tenía nada que ver con la edad o el accidente. Un parche de suelo que no pertenecía. Miles se arrodilló, cuidadoso de no cruzar la línea invisible que Vesper parecía estar guardando. Él pasó sus dedos a lo largo de la costura. No había manija, no cerrojo obvio. Quienquiera que lo hubiera instalado no había querido que se encontrara rápidamente. Su pecho se tensó, no con miedo, sino con reconocimiento. Años atrás, en otro lugar bajo un sol diferente, Miles había estado en una habitación como esta. Mapas extendidos sobre una mesa. Detalles descartados como menores, porque había presión para moverse, para terminar, para obedecer el ímpetu de un plan ya en movimiento. Él había notado algo entonces, una discrepancia, una pausa en su intestino, y había elegido guardar silencio. Nadie murió ese día, pero alguien había sido herido lo suficientemente grave como para que el costo siguiera a Miles a casa, grabado en la memoria más que en tejido cicatricial. Él había aprendido algo desde entonces. El silencio era una decisión. Miles retiró su mano del suelo y se sentó de nuevo sobre sus talones. Él no buscó su teléfono. Él no fotografió el espacio desde todos los ángulos. En su lugar, él abrió su libreta y comenzó a dibujar. Dimensiones, distancias, orientación, la posición de la mesa relativa a la estufa, los estantes, la sección de suelo no coincidente. Él escribió la hora, la dirección de la brisa afuera, la calidad de la luz. Así fue como él dio testimonio. Vesper permaneció quieto, su presencia pesada y arraigadora. Los ojos ámbar del perro nunca dejaron el suelo. Después de varios minutos, Miles cerró la libreta y se levantó lentamente. Él echó un último vistazo alrededor del vagón de ferrocarril, grabando la habitación en la memoria. Luego retrocedió hacia la luz del sol. Él cerró la puerta suavemente. La bisagra se asentó sin queja. Afuera el claro se sentía más brillante, más ruidoso, como si el bosque estuviera haciendo un punto de recordarle dónde él estaba parado. Pájaros llamaron, insectos zumbaban. El dosel de arriba crujió suavemente.
Miles se apoyó contra una de las vigas de soporte de madera y exhaló. Su pulso era constante, pero sus pensamientos no. El vagón de ferrocarril no había sido abandonado. Había sido mantenido. No amorosamente, no cómodamente, justo lo suficiente para permanecer útil. ¿Útil para qué? Él resistió la urgencia de especular. La especulación llenó huecos con ruido. Él necesitaba silencio. Vesper salió a su lado y se sacudió una vez, esparciendo polvo y unas pocas agujas de pino sueltas. La postura del perro se relajó ligeramente, pero su atención no se desvió. Él se sentó mirando el vagón de ferrocarril, espalda recta, ojos calmados pero inflexibles. Un siglo. Mills miró su reloj y luego al sol. Él tenía tiempo. Él siempre tuvo tiempo. El peligro venía de pretender que no lo tenía. Él empacó y regresó al campamento, llevando el peso de lo que había visto sin dejar que lo deformara. Él preparó café, lo bebió lentamente y esperó a que sus pensamientos se asentaran en algo ordenado. A medida que la tarde avanzaba, Miles regresó al claro, no para entrar en el vagón de ferrocarril de nuevo, sino para observar. Vesper se movió delante de él, deteniéndose varios pies antes del dosel. La cabeza del perro se inclinó ligeramente, oreja ajustándose, no hacia la puerta del vagón de ferrocarril, sino hacia el suelo a su lado. Miles siguió su mirada. Allí, medio escondido por la hierba y la sombra, había una sutil depresión en la tierra. No un agujero, no una zanja, solo una hendidura poco profunda, demasiado uniforme para ser natural. Sus bordes suavizados por el tiempo más que por la erosión. Miles se agachó y lo estudió desde la distancia. Él no lo tocó. Él no pisó en ello. La forma sugería repetición, peso aplicado una y otra vez a lo largo de los años. Lo que sea que yacía debajo del vagón de ferrocarril no había sido lo único allí abajo. La realización se asentó silenciosamente como una piedra colocada en su bolsillo. A última hora de la tarde, la luz había cambiado, inclinándose a través de los árboles en un ángulo más bajo. Miles regresó al vagón de ferrocarril una última vez y caminó su longitud lentamente, contando pasos, midiendo espaciado. Él trazó la línea de los rieles debajo del dosel y notó cuán perfectamente alineados permanecían. Líneas rectas. Ellos no vagaron. Ellos no se adaptaron. Ellos cortaron. Miles reemplazó el musgo que había perturbado antes, presionándolo de nuevo en su lugar con cuidado. Él borró sus propias huellas donde pudo. El bosque había sido lo suficientemente generoso como para revelar algo. Él devolvería el favor dejando tan poco de sí mismo atrás como fuera posible. En el campamento, él selló su libreta en su funda de plástico y la guardó profundamente en su mochila. Él no durmió inmediatamente cuando llegó la noche. En su lugar, él se sentó con su espalda contra un árbol y observó las estrellas aparecer una por una. Vesper yacía a sus pies, cabeza descansando contra la bota de Miles. La respiración del perro era lenta, pareja. Él no estaba guardando. Él estaba anclando. Miles miró fijamente a la oscuridad y dejó que el recuerdo del vagón de ferrocarril se repitiera, no como una amenaza, sino como una pregunta. Él había venido aquí para desaparecer en silencio, pero el silencio, él estaba aprendiendo, no significaba ausencia, significaba contención, significaba cosas mantenidas en su lugar por intención más que por negligencia. Miles apoyó una mano sobre el hombro de Vesper. Todavía no, él dijo suavemente. El perro no se movió. Algunas puertas, Miles sabía ahora, estaban destinadas a ser cerradas. No porque estuvieran vacías,
sino porque estaban esperando la razón correcta para ser abiertas. Miles no abrió el panel del suelo de inmediato. Él se paró en la entrada del vagón de ferrocarril con su teléfono pegado a su oído, la luz del sol calentando la parte trasera de su cuello, escuchando la voz constante en el otro extremo de la línea. Espacios confinados son implacables. El guardabosques Mateo Ruiz dijo, incluso los limpios, bolsas de gas, pasos débiles, animales anidando. Si bajas allí, lo tratas como si quisiera matarte. Miles miró a Vesper, quien se sentaba justo fuera de la puerta, alerta pero calmado. Entendido, Miles respondió. Me prepararé. Bien, Mateo dijo. Y Miles, si algo se siente mal, no sigas adelante. Te retiras. Eso Miles pensó que era un consejo aprendido por las malas. Él terminó la llamada y se movió con tranquila eficiencia. Cuerda primero, línea estática anclada a una viga de soporte. Él ya había probado la carga. 2 luces, una primaria, una de respaldo, baterías nuevas, una simple máscara de filtro, no para heroicidades, solo seguro. Guantes, libreta sellada en plástico. Esto ya no era curiosidad, era responsabilidad. Miles se arrodilló y colocó ambas manos sobre el panel del suelo no coincidente. Él levantó lentamente, controlando el peso para que no se golpeara de nuevo. El panel se levantó más suave de lo esperado, más pesado de lo que parecía, revelando una abertura cuadrada cortada con precisión profesional. Una escalera descendía a la oscuridad, escalones de concreto, bordes limpios. Un estrecho canal de drenaje corría a lo largo de un lado, teñido débilmente con residuo mineral. Las paredes estaban selladas con recubrimiento resistente a la humedad, aún intacto. Conducto eléctrico abrazaba el concreto, cables cortados limpiamente y tapados, no rasgados. Este espacio no había sido abandonado en pánico, había sido cerrado deliberadamente. Miles probó el primer escalón con su bota. Sólido. Él sujetó la cuerda a su arnés y comenzó su descenso, contando cada paso en voz baja. El aire abajo estaba fresco y seco, llevando un débil aroma a concreto y metal viejo. No agua estancada, no podredumbre. En el fondo, el espacio se abrió más ancho de lo que él había esperado. Vigas de acero soportaban el techo. Unidades de estanterías revestían una pared, atornilladas directamente al suelo. Cajas de metal se sentaban en filas ordenadas, cada una etiquetada con stencil desvanecido. Un escritorio se alzaba cerca del centro, su superficie desgastada lisa donde las manos habían descansado una y otra vez. Esto no era almacenamiento, esto era infraestructura. Miles barrió la habitación con su luz, metódica controlada. Él abrió una caja y se congeló. Adentro había recipientes sellados, cada uno cuidadosamente empacado. Las etiquetas aún eran legibles. Muestra del lago Ago, 2009. Otra caja contenía mapas enrollados, bordes suavizados por el uso repetido. Él desenrolló uno cuidadosamente. Una orilla familiar apareció, marcada con zonas sombreadas y radiando hacia afuera como moretones. Modelado de penacho, mapeo de contaminación. Mills exhaló lentamente, el sonido fuerte en la habitación tranquila. En la pared lejana, un cartel de metal captó el haz de su linterna. Estación de monitoreo ambiental. La palabra se asentó en él con un peso que él no recibió con agrado. Este lugar no había sido construido para esconder algo que pasó una vez. Había sido construido para observar algo a lo largo del tiempo. Mills documentó lo que pudo sin perturbar nada. Él anotó etiquetas, posiciones, fechas.
Él resistió la urgencia de especular. La especulación podía esperar, los hechos no. Él volvió a subir, selló el panel del suelo y cerró la puerta del vagón de ferrocarril con cuidado deliberado. Afuera, el sol de la tarde se sentía casi intrusivo. Vesper se levantó inmediatamente, moviéndose al lado de Miles, ojos buscando su cara. Lo sé, Miles murmuró. Yo también lo vi. Ellos se alejaron del vagón de ferrocarril. La mente de Miles ya cambiando de la observación a la obligación. Ellos estaban a mitad de camino de regreso al campamento cuando el viento cambió. La cabeza de Vesper se alzó bruscamente, orejas rígidas, su cuerpo tenso. No miedo, no alarma, sino urgencia. Sin esperar una orden, el perro echó a correr, girando a la izquierda hacia la orilla del lago. Vesper, Miles llamó, ya moviéndose. El perro corrió adelante, tejiendo a través de la maleza con velocidad explosiva. Miles siguió, botas golpeando la tierra, corazón constante a pesar del cambio repentino. Él confió en este instinto más que en cualquier mapa. Ellos irrumpieron a través de los árboles hasta el borde del lago. Un niño se paró hasta las rodillas en barro cerca de la línea de agua, congelado, ojos muy abiertos por el pánico. Él no podía haber tenido más de 8 o 9. Delgado, quemado por el sol, su cabello rubio pegado a su frente con sudor. Cada movimiento lo tiraba más profundo en el suelo blando. Vesper lo alcanzó primero. El pastor alemán se plantó entre el niño y el barro más profundo, postura ancha e inflexible. Él ladró, no frenético, no agresivo, sino agudo y rítmico. Una señal. El niño lo miró fijamente, aliento entrecortado. «Está bien», Miles dijo, llegando segundos después. «No te muevas». Miles evaluó el suelo rápidamente. El barro era engañoso, firme, luciendo por encima, hambriento por debajo. Él enlazó su cuerda alrededor de un árbol cercano y se movió más cerca, bajo y lento. Vesper no se movió. Él mantuvo su posición, ojos fijos en el niño, cuerpo bloqueando lo peor del peligro. Cuando Miles lo alcanzó, el perro se movió lo suficiente para permitir el paso de la cuerda. Luego reanudó su postura. Miles aseguró la cuerda alrededor de la cintura del niño. «Inclínate hacia atrás», él instruyó suavemente. «Déjame hacer el trabajo». Con presión constante, Miles tiró. El barro soltó su agarre con renuencia, pero lo soltó. El niño tropezó hacia adelante, colapsando contra el pecho de Miles, temblando, pero ileso. Momentos después, voces frenéticas resonaron desde el sendero. Una mujer corrió hacia ellos, sin aliento, su cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, su cara pálida de miedo. Ella no podía haber tenido mucho más de 30, alta y esbelta, sus movimientos agudos por el pánico, apenas controlados. «¡Ethan!», ella gritó. El niño se giró. «¡Mamá!». Ella los alcanzó y cayó de rodillas, tirando a su hijo a sus brazos. Sus manos temblaron mientras lo sostenía, lágrimas corriendo por sus mejillas calentadas por el sol. «Me di la vuelta por 1 minuto», ella susurró. «1 minuto. Hiciste todo bien». Miles dijo silenciosamente. «Él está bien». La mujer lo miró, viéndolo realmente ahora. Las botas gastadas, los ojos calmados, el perro parado como una estatua a su lado. «Gracias», ella dijo, la voz quebrándose. «A los dos». Vesper dio un paso adelante y lamió la mano embarrada del niño una vez, luego se sentó. Deber cumplido. Mientras esperaban a que llegara el marido de la mujer, el niño señaló hacia los árboles. «Tu perro no me ladró», él dijo suavemente. Él solo se quedó allí como si supiera. Miles sintió algo tensarse en su pecho.
Vesper lo miró entonces, ojos ámbar firmes, ilegibles. Algunos instintos, Miles sabía, no solo sentían el peligro, lo reconocieron. Después de que la familia se fue, la gratitud arrastrándose detrás de ellos como una estela, Miles se paró al borde del agua por un largo momento. El lago brillaba a la luz de la tarde, hermoso y engañosamente tranquilo. Las muestras subterráneas, los mapas, el estrecho escape del niño. Esto ya no era un ajuste de cuentas privado. De vuelta en el campamento, Miles limpió su equipo y se sentó con su teléfono en la mano. Él se desplazó a un nombre que no había usado en años, Ben Stroud. Ben había sido su enlace una vez, tranquilo, metódico, alérgico al drama. Un hombre que entendía la cadena de custodia y por qué importaba. La llamada se conectó al tercer timbrazo. Miles, Ben dijo, sorprendido, enhebrando su voz. No esperaba oír de ti. Encontré algo, Miles respondió, y alguien casi resultó herido por ello. Hubo una pausa. Entonces hiciste lo correcto llamando, Ben dijo. Miles miró fijamente a estos árboles, Vesper tendido cerca, cabeza sobre sus patas, ojos abiertos. Tengo documentación, Miles continuó, sin fechar, ubicación registrada. Necesito que esto se maneje limpiamente. No envíes nada digitalmente, Ben respondió. Quédate quieto, yo me encargo desde aquí. Miles terminó la llamada mientras el sol bajaba más, sombras estirándose por el claro. Él había cruzado el umbral, no abriendo una puerta, sino negándose a ignorar lo que yacía más allá. Vesper se acercó, presionando su hombro contra la pierna de Miles. La tierra todavía estaba brillante, todavía pacífica, pero ahora estaba despierta. Ellos llegaron justo después de las 9 de la mañana. No con sirenas, no con urgencia, solo una línea de vehículos estatales sin marcar deslizándose por la carretera forestal, como si siempre hubieran pertenecido allí. Miles observó desde el borde del claro, brazos relajados a sus lados, postura neutral. Vesper se sentó a su lado, calmado y observador, sus orejas siguiendo el suave crujido de los neumáticos sobre la grava. El vehículo principal se detuvo primero. Una mujer salió, mediados de los 50 quizás, altura promedio, hombros anchos, su cabello cortado corto y práctico. Ella vestía una chaqueta de DNR estatal descolorida en las costuras, botas empolvadas con tierra real, no suelos de oficina. Su cara no mostraba sorpresa, solo enfoque. Señor Kincaid, ella dijo, extendiendo una mano. Laura McKenna, Departamento de Recursos Naturales. Números de caso ya abiertos. Miles estrechó su mano. Firme, profesional. ¿Esperabas esto? Él preguntó. Laura dio una leve, sin humor sonrisa. Estábamos esperando algo. Sitio de archivo inactivo. Eso significa un archivo que permanece dormido hasta que el propietario de la tierra habla. La cadena de custodia depende de eso. Detrás de ella, técnicos se movieron con tranquila eficiencia. No voces alzadas, no gestos dramáticos. Trípodes se levantaron, kits de muestras se abrieron, portapapeles aparecieron. El vagón de ferrocarril fue abordado no con curiosidad, sino con confirmación. Eso más que nada inquietó a Miles. Ellos no estaban sorprendidos. Un hombre en sus primeros 40 se unió a Laura, alto, de complexión estrecha, con gafas de montura de alambre y una barba recortada que ya mostraba canas. Él se presentó como Aaron Feld, ingeniero ambiental. Su voz era suave, precisa, como si el volumen fuera energía desperdiciada. Tomaremos núcleos de suelo primero, Aaron dijo. Luego muestras de agua de 3 profundidades. Después de eso sellamos.
¿Y la estación subterránea? Miles preguntó. Aaron asintió. Ya documentada, desactivada permanentemente hoy. Ellos trabajaron durante la tarde. Las muestras fueron embolsadas y etiquetadas, coordenadas registradas, fotos tomadas, mediciones registradas. La escotilla debajo del vagón de ferrocarril fue abierta una última vez, documentada, luego cerrada. Concreto fue vertido, reforzado con malla de acero, alisado con cuidado, no borrado contenido. Miles se paró con Vesper cerca de la línea de árboles observando. El proceso se sintió más frío de lo que el secreto jamás había tenido. Esto era prueba de que lo que él había encontrado no era un rumor o una teoría o un error. Había sucedido. A última hora de la tarde, el trabajo estaba hecho. Laura se le acercó de nuevo, una carpeta metida bajo su brazo. Tienes dos opciones, ella dijo sin ceremonia. Vender la propiedad. El Estado facilita la transferencia. Firmas un acuerdo de no divulgación. La tierra es absorbida en una zona de amortiguamiento gestionada. Y la otra, la conservas, Laura respondió. Con restricciones, retrocesos de desarrollo, no estructuras a lo largo del borde este del lago, inspecciones periódicas, sin aviso. Miles no respondió de inmediato. El bosque zumbaba alrededor de ellos. Cigarras, viento a través de hojas, la música ordinaria del verano. Antes de que él pudiera hablar, otro vehículo se acercó. Graham Weller salió como si fuera una señal. Mismo traje limpio, misma sonrisa medida. Gafas de sol esta vez, las cuales él se quitó al acercarse, ojos agudos con cálculo. Miles, él dijo cálidamente, oí que las cosas eran complicadas. Miles no dijo nada. Estoy preparado para hacer una oferta generosa, Graham continuó. Muy por encima del efectivo del mercado. Cierre rápido. Te vas sin dolores de cabeza. Vesper se puso de pie, no agresivamente, solo deliberadamente. Él se posicionó ligeramente delante de Miles, cuerpo angulado, no bloqueando, no desafiando, presente. Los ojos de Graham parpadearon hacia el perro, luego de nuevo hacia Miles. Su sonrisa se tensó. Laura aclaró su garganta. Esta conversación sucede con nosotros presentes, señor Weller. Graham rió suavemente. Por supuesto. Miles miró de Graham a la carpeta en las manos de Laura. El silencio presionó. No vacío, sino expectante. Él pensó en la habitación subterránea, en el niño junto al lago, en los años que había llevado una llamada no hecha como un peso que nunca se asentó del todo. Me quedo con la tierra, Miles dijo. Graham parpadeó una vez. ¿Estás seguro? Sí, Laura asintió. Entonces aceptas las condiciones. Miles tomó la carpeta. Lo hago. Graham exhaló por su nariz, educada decepción grabada cuidadosamente en su cara. Si cambias de opinión, no lo haré, Miles dijo. Graham lo estudió un momento más, luego sonrió de nuevo. Bueno, disfruta tu paz. Él se fue sin otra palabra. Los vehículos del DNR siguieron no mucho después, el claro regresando a sí mismo pieza por pieza. Solo una cosa permaneció. Una corta sección de riel, no más de unos pocos pies, medio enterrada en el suelo cerca del borde del claro, demasiado pequeña para llevar a cualquier parte, demasiado deliberada para quitar. Laura hizo una pausa a su lado. La sociedad histórica preguntó sobre preservar el vagón de ferrocarril. Ella dijo, asegurado, monitoreado, interpretado algún día. ¿Y el riel? Miles preguntó. Ella lo miró. Eso puede quedarse marcado como escombros industriales. El contexto importa. Ella dudó, luego añadió.
Hiciste lo correcto. Miles la observó irse. Esa tarde, después de que el bosque se había vuelto silencioso de nuevo, Vesper regresó al riel restante por su cuenta. Él se acostó a su lado, alineando su cuerpo a lo largo del metal, barbilla descansando cerca del acero frío, no guardándolo, no evitándolo, solo allí. Miles sintió algo en su pecho aflojarse. No alivio exactamente, sino liberación. Algunos marcadores no eran advertencias, eran reconocimientos. El sol se deslizó más bajo, volviendo el lago cobre en rojo. Miles se sentó en un tronco caído, cepillando el pelaje de Vesper con lentas, practicadas pasadas. Pelaje suelto se alejó flotando en la brisa. «¿Sabes?», Miles dijo, humor seco enhebrando su voz. «Bastante seguro de que eres tú quien toma las decisiones por aquí». La cola de Vesper golpeó una vez. Miles rió suavemente. El sonido desconocido, pero bienvenido. La tierra se extendía alrededor de ellos, cambiada, pero intacta. Restringida, pero honesta. La paz, él se dio cuenta, no era la ausencia de límites. Era elegir los correctos. Él apoyó su mano en el pelaje cálido del hombro de Vesper y observó el sol desaparecer más allá de los árboles. Detrás de ellos, el riel capturó la última luz del día. Opaco, tranquilo, inolvidado, y eso era suficiente. Y eso fue a veces el milagro, no es lo que es revelado, sino lo que es detenido en el tiempo. A menudo imaginamos el trabajo de Dios como algo ruidoso o inconfundible. Una puerta abriéndose, una tormenta separándose, una respuesta llegando de una vez. Pero más a menudo, su presencia aparece como una pausa, una duda que no podemos explicar. Un sentido silencioso que nos dice que disminuyamos la velocidad cuando el mundo nos insta a apresurarnos. En esta historia, el milagro no estaba escondido bajo tierra en acero y concreto. Fue encontrado en la contención, en el escuchar, en el coraje de hacer la llamada que una vez no fue hecha, en un hombre que eligió la responsabilidad sobre la comodidad, y en un perro que sabía cuándo quedarse quieto en lugar de cargar hacia adelante. En nuestras vidas diarias, enfrentamos momentos como este más a menudo de lo que nos damos cuenta. Una verdad que sentimos pero dudamos en hablar. Una responsabilidad que demoramos porque el silencio se siente más fácil. Una pequeña advertencia interna que descartamos porque interrumpe nuestros planes. La fe no siempre es sobre avanzar. A veces la fe es sobre detenerse cuando algo dentro de nosotros dice, presta atención. Si estás viendo esto mientras llevas el peso de un silencio pasado, que Dios te ofrezca paz. Si estás enfrentando una decisión que has estado posponiendo, que Él te dé claridad. Y si la vida se siente abrumadora o incierta, que Dios coloque una señal silenciosa en tu camino y te dé el coraje para reconocerla. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda necesitarla hoy. Haznos saber en los comentarios de dónde estás mirando y de qué te recordó esta historia. Y si crees en historias que honran el coraje, la fe y el vínculo entre humanos y perros, suscríbete a este canal para que podamos continuar caminando este camino juntos. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos tanto en los momentos ruidosos como en los silenciosos que importan.